Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la mente del grupo y del individuo, y lo haremos de la mano de Sigmund Freud. La idea es entender cómo nuestra propia psicología, nuestro mundo interno, le da forma a los grandes fenómenos sociales. A ver, este es el plan para el análisis de hoy. Vamos a empezar con una división que ocurre dentro de nosotros mismos, en nuestra propia psique. Y desde ahí vamos a ver cómo ese simple concepto nos ayuda a explicar de todo, desde cómo se forman los grupos hasta la enfermedad mental e incluso los mitos culturales. Bueno, nuestra primera parada es, quizás, el concepto más importante de todos. Es esta idea de que el yo no es algo simple, no es una unidad, sino que tiene como una parte interna que todo el tiempo lo está observando y juzgando. Todos conocemos esa voz, ¿no? Esa que nos critica por dentro. Bueno, Freud no solo le dio un nombre, sino que la puso como la piedra angular de toda nuestra vida social y emocional. Y este es el famoso ideal del yo. Ojo, no es algo con lo que nacemos. Es una estructura que se va formando con el tiempo, a partir de lo que aprendemos de nuestros padres, de nuestros modelos a seguir, de la cultura. Y claro, esto crea una tensión constante con nuestro yo real, con quienes somos de verdad. Y lo interesante es que esta dinámica interna explica fenómenos súper cotidianos. Pensemos en las fiestas. ¿Qué son en el fondo? Una especie de rebelión permitida, donde suspendemos por un rato las reglas de nuestro ideal. O ese orgullo inmenso que sentimos con un logro. Bueno, eso pasa cuando nuestro yo y nuestro ideal por fin coinciden. Y claro, el peso de la autocrítica, la culpa, no es más que la tensión de todos los días entre ambos. Ahora, vamos a llevar este conflicto interno al escenario social. ¿Qué le pasa a nuestro yo, con su juez interno y todo, cuando nos unimos a una masa, a un grupo? Pues aquí está la clave. Un grupo psicológico se forma precisamente cuando un montón de personas, por así decirlo, tercerizan su juez interno, lo proyectan hacia afuera, en un líder o en una idea común. De repente, el ideal ya no es propio y personal, sino que es compartido. Y para que quede más claro, miren estos dos ejemplos clásicos de masas artificiales que usan este mecanismo: el ejército y la iglesia. Las dos se basan en lo mismo: poner a un líder como ideal y que todos se identifiquen con sus compañeros. Pero la iglesia le suma una capa de complejidad. No solo pide admirar al ideal, a Cristo, sino que exige que cada uno se identifique con él. Ok, pero ¿qué tipo de pegamento emocional es el que mantiene unida a la masa? Freud lo encuentra en un lugar muy específico, en la energía de las pulsiones sexuales. Pero, y aquí está el truco, con un giro clave. Y aquí es donde entra el concepto de pulsiones de meta inhibida. Pensemos, por ejemplo, en el amor tierno que un niño siente por sus padres. Es una forma de amor que, en su origen, tenía componentes sensuales, pero que fueron reprimidos y transformados en un afecto que perdura. Aquí vemos una diferencia que es fundamental. Mientras que el amor sexual directo, lo que llamamos enamoramiento, nos aísla del grupo, nos mete en una burbuja de a dos, son las pulsiones inhibidas las que nos permiten tener lazos sociales amplios y estables. Y la razón es simple: no se agotan con la satisfacción. Entonces, resumiendo, la masa se sostiene gracias a esta energía afectiva que está, por así decirlo, desexualizada. El amor romántico, con sus metas directas, y también la neurosis, son en realidad fuerzas que van en contra de la cohesión del grupo, la descomponen. Bueno, volvamos un momento al individuo. Ya dijimos que la tensión entre el yo y su ideal es la norma, es lo de todos los días. Pero, ¿qué pasa cuando esta relación se rompe por completo? ¿Qué es lo que causa esas oscilaciones tan extremas entre la euforia total y el abatimiento más profundo? Pues Freud nos presenta dos patologías que son literalmente los dos extremos de esta relación: la melancolía y la manía. En la melancolía, el ideal del yo se convierte en una especie de tirano sádico que tortura al yo sin piedad. En cambio, en la manía pasa todo lo contrario. El yo y el ideal se fusionan por completo. Y esto crea una sensación de poder y libertad sin límites, como si fuera una fiesta perpetua donde el yo se celebra a sí mismo sin ninguna inhibición. Y esta cita del propio Freud captura perfectamente la agonía de la melancolía.
No estamos hablando de una simple tristeza, ¿eh? Es una verdadera guerra civil dentro de la psique. Una bipartición tajante, como dice él, en la que el ideal ataca al yo sin ninguna piedad. Perfecto. Ahora vamos a hacer un zoom out. Vamos a ampliar la mirada a nivel de la cultura. ¿Cómo pasamos como humanidad de una psicología puramente de masa a una psicología individual? Bueno, Freud nos lo explica con un mito. El primer paso hacia la individualidad, fíjense qué curioso, no fue un acto real, sino un acto de la imaginación. Fue la creación del mito del héroe. Según la teoría de Freud, el mito del héroe es una fantasía que, en el fondo, reescribe un crimen primordial, el asesinato del padre a manos de la horda de hermanos. El mito lo que hace es transformar ese acto colectivo y lleno de culpa en la hazaña de un solo individuo. Y al hacer esto, crea por primera vez un modelo de autonomía, un nuevo ideal para seguir que ya no pertenece al grupo. El héroe, por lo tanto, representa el nacimiento de la individualidad. Es la figura que se atreve a tener un ideal propio, distinto al de la masa, y con quien otros después pueden identificarse para empezar a forjar su propio camino. Y ya para ir cerrando, Freud establece una oposición que es fundamental para la psicopatología, la que existe entre estar en una masa y padecer una neurosis. Son dos cosas que no van de la mano. El antagonismo es clarísimo. La masa exige que se inhiban las pulsiones sexuales directas para poder crear lazos sociales. La neurosis, en cambio, es el resultado de que esa inhibición fracasó. De hecho, los síntomas neuróticos son el retorno de esas mismas pulsiones reprimidas. Por eso es que la neurosis y la pertenencia a una masa son fuerzas opuestas, son como el agua y el aceite. Unirse a un grupo, de hecho, puede tener un efecto terapéutico temporal, porque reemplaza el conflicto interno con el ideal de la masa. El neurótico, en cambio, al estar aislado, tiene que construir su propio grupo de una sola persona. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, muy de nuestro tiempo. Las teorías de Freud, que tienen casi un siglo, nos dan un lente superpoderoso para analizar el mundo digital de hoy. Porque esta dinámica entre el yo, su ideal y la masa sigue más vigente que nunca.